los que no vinieron el grupo pasado, el tema que estamos tratando es cómo disciplinar a los hijos, y estuvimos viendo de acuerdo a su edad. Entonces está bien interesante cómo uno tiene que conocer a los hijos para establecer disciplina, y en particular de acuerdo a la edad de la disciplina, no agarrar uno parejo. Pero el día de hoy vamos a estar tratando de cómo establecer un reglamento. No como cuartel, sino como una familia. ¿Están conmigo? Y no es fácil, porque es disciplina, y cada vez que hablamos de cuidar a los hijos, ¿a quién le gusta que le digan cómo cuidar a tus hijos? ¿No? ¿Por qué no? Pues porque sí, bueno, porque yo quiero lo mejor para mis hijos, y aparte a veces tomamos la actitud como yo sé mejor, yo sé cómo. No me digas, yo sé, porque yo ya viví, ya sé cómo me trataron, y yo ya sé, y yo quiero que mi hijo sea feliz. Y uno cree que tiene esa noción perfecta, o que es puro corazón lo que hay que dar, ¿no? Pero ¿sabes qué? El primer paso es estar abierto como papá, y abierto a la experiencia que tú tuviste. Entonces yo sé que es una cuestión delicada de decir, ¿cómo poner reglas en mi casa? Pues yo ya sé cómo poner reglas. Pues no, la verdad no sabemos, ni tú ni yo. Tenemos que estar reaprendiendo todo el tiempo, y cuando nos cerramos a aprender, pues los afectados son nuestros hijos. Pero, ok, ¿en qué consiste hacer un reglamento? Hacer un reglamento es una herramienta. Un reglamento es una herramienta. Y esa herramienta nos ayuda a tener claros los límites. A ver, repite conmigo. Claros los límites. Porque ¿sabes qué? A veces tú y yo, en nuestra cabeza, tenemos unas ciertas reglas que creemos en esta casa, que nuestra casa sea A, B y C, así. Pero tus hijos no las saben, y tú no se las has platicado. Es más, tu esposa no sabe las reglas que tú tienes en tu cabeza, y tu esposo no tiene las reglas que tú tienes en tu cabeza, y no están claras en tu hogar. Y es importante que tú tengas esa función como padres, los dos, de establecer claros esos límites. Y se llaman límites, las reglas son límites. Entonces son una especie de cerco de protección para tu hogar. No son arbitrarias, no son reglas que las estableciste porque hoy andabas de buenas y luego mañana de malas, entonces ya las cambiaste. No. Son límites que tú le estableces para proteger a tu familia, proteger a tus hijos, y tienen el propósito de enseñarles algo. ¿Estás conmigo? ¿Y por qué menciono esto? Porque tal vez viviste con disciplina en tu casa, pero la disciplina que tú recibiste en tu casa no era un límite, era un enojo que te lo dejaban saber, ¿no? O lo descargaban contigo, y eso era la disciplina. Te tocaba pau, te daban con la chancla o con el cinturón, pero no era por límite. O a lo mejor sí, cada quien tiene una experiencia diferente, pero repito, lo importante es que hoy estemos abiertos y dispuestos a decir, bueno, a lo mejor puedo aprender algo de cómo establecer límites sanos en mi casa, para mis hijos, y a veces también para nosotros mismos, ¿no? Porque ¿cuántos papás dicen una cosa y hacen otra? A ver, levanta la mano, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos papás rompemos nuestras propias reglas? Propias. También esas. Todas las reglas las rompemos los papás. O estamos creando las reglas a la mera hora. 1, 2, 3 por mí, esta regla nueva, ¿no? Y se la pareces así como del sombrero a los hijos, y se enojan y se frustran contigo porque ¿desde cuándo y a qué hora? O el castigo lo cambias, ¿no? Cada vez, y luego muy severo el castigo, y luego, bueno, a la mera hora ya no, y bueno, ¿qué le pasó a mi mamá o a mi papá? No, mejor me voy con mi papá porque él es más blandito, o mi mamá, que es más, y ella sí la convenzo, y borra las reglas con el codo. Nada más se lo abrazan y lo besan a papá, ya, ok, ya, perdónala, ¿verdad? ¿Sí o no te la han hecho? Es una zancadilla emocional, esa. Pero, ¿sabes? Yo nada más quiero hacer el énfasis en esta noche de la importancia de estos reglamentos, de estos límites sanos en nuestro hogar. Cada familia es diferente. Cada hijo, cada hija va a ser diferente. Unos hijos van a ser desobedientes en un área. A lo mejor unos niños van a ser muy emocionales, berrinchudos, geniudos y necesitan límites en esta área. Pero a lo mejor su hermanito o su hermanita no tiene problemas con esa área de su temperamento, sino más bien tiene problemas con, no sé, con ser contestones. Te dicen no, o te gritan,
Cada niño es diferente. Uno tiene que establecer reglas justas y constantes y amorosas. Pero pues qué difícil. ¿Estás conmigo? Ok, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Déjame compartirte una historia. Yo creo que todos tenemos historias y experiencias, ¿no? Pero qué importante es que acudamos a la base y a la fuente de la sabiduría. Y la Biblia es esto para nuestras vidas. Realmente uno puede ver la Biblia y no todo lo que sucede en la Biblia es la voluntad de Dios. Déjame, te voy a explicar lo que estoy diciendo. No voy a decir, pastora, ese hereje del pastor Oscar, mire lo que dijo. No todo lo que habla la Biblia es voluntad de Dios. ¿Cómo que es eso? Bueno, por ejemplo, el rey David pecó y tuvo muchas mujeres. No quiere decir que Dios quiere que tú cometas el mismo error, ¿o sí? Sin embargo, la Biblia dice de sí misma que las cosas que antes se escribieron, es decir, lo que está registrado en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron. Para que tú y yo podamos aprender de los seres humanos. Escúchame, el rey David, Moisés, todos estos eran seres humanos que cometían errores. Y Dios quiere que aprendas, sí, de cómo Dios hizo maravillas y milagros en sus vidas, pero también que aprendas de sus errores. Y quiero platicarte ahorita brevemente de los errores que el rey David tuvo como padre. Fue un hombre que muy digno de admirar en su valentía, en esas cualidades de humildad, de arrepentimiento. Un hombre admirable, ¿sí o no? Admiramos al rey David como un gran hombre que Dios usó poderosamente. Es el hombre de los hombres más importantes en el linaje de los judíos. De hecho, dicen de Jesús como el hijo de David, no dicen el hijo de Abraham, dicen el hijo de David, porque fue una promesa para David. Sin embargo, podemos ver que como padre, y escucha muy bien, porque el propósito de Dios en la vida de David no era nada más que fuera un rey, que fuera un libertador, era que fuera un papá y que su descendencia fuera bendecida por la clase de papá que él era. ¿Estás conmigo? No te me pierdas, por favor, pon atención. Pero mira, aquí en Primera de Reyes 1:6, la Biblia nos describe, y puedes ver con al menos tres hijos de David, lo que sucedió a causa de que papá David no estableció límites y no estableció consecuencias, no disciplinó a sus hijos. Dice aquí, está hablando en 1 Reyes 1:6, o 1, como el rey David empezó a tener problemas, bueno, ya era con uno de los últimos hijos, con Adonías. Adonías era un hijo que se rebeló contra su papá, se quiso elegir como rey, el papá ya era viejo, y él se quiso elegir como rey y lo hizo a escondidas, tratando de ganar los corazones de ganar. ¿Perdón? ¿De ganar? Tratando de ganar los corazones del general del ejército, de los oficiales, de los sacerdotes. Los trató de poner en contra de su papá para él elegirse como rey y, bueno, dejar de un lado a su papá. Este era Adonías. Y la Biblia dice aquí de él, y su padre, o sea David, nunca le había entristecido. ¿Cuánto les gusta entristecer a sus hijos? No, yo quiero que mis hijos sean felices. Pero aquí la Biblia dice que su papá David nunca había entristecido a su hijo todos los días, con decirle, ¿por qué haces así? Nunca le llamó la atención, nunca le dijo, estás haciendo mal, ¿por qué lo estás haciendo? Nunca, dice aquí la Biblia, que David hizo esto con su hijo. Ahora, quiero que se te grabe muy bien este pasaje, porque no lo hizo con Adonías, pero tampoco lo hizo con otro hijo que se llamó Amnón. Amnón fue un hijo, ya sabes que David tuvo hijo con muchas mujeres, entonces había muchos medios hermanos. Y Amnón se enamoró de una muchacha, de una otra hija, se enamoró y abusó de ella sexualmente. De su media hermana. De su media hermana. Abusó de... ¿Y qué crees que hizo papá David? ¿Tú crees que es bueno o malo? ¿Cruzó el límite o no? El hijo. Un límite que supuestamente debemos de entender. Eran judíos, entendían lo que era bueno y malo. Rey David era un hombre que había pecado y se había arrepentido, entendía lo que era el pecado sexual. Y sus hijos vivieron eso, entendían lo que era el pecado. Pero papá nunca
estableció una consecuencia. Disciplina es establecer consecuencias a la mala conducta. ¿Recuerdan lo que vimos la reunión pasada? Liz explicó muy bien los bloques de cómo se establece esa disciplina. Dejar claro quién es la autoridad, dejar en claro cuáles son las reglas y cuál es la moralidad, las consecuencias, qué es lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan? El rey David no lo hizo con su hijo Abnón. No hubo consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia que se dio naturalmente? Hay consecuencias que establecemos como papás. Y hay consecuencias que se dan cuando no establecemos los papás consecuencias. Aquí Abnón no le puso consecuencia a su papá. Y la consecuencia que recibió Abnón fue que su hermano, al ver que papá no hizo nada, su medio hermano, que amaba a su hermana, ¿era Dana o Diana? ¿La hermana? Tamar se enojó tanto que 2 años después lo mató. Absalón mató a Abnón, su hermano. ¿Y qué crees que pasó? Él huyó y papá no hubo consecuencia. Toda esa serie de cosas causó estragos, daños, asesinatos, cosas horrendas. ¿Sabes qué? Si tú y yo no establecemos consecuencias a nuestros hijos, ¿qué hay moraleja aquí? Alguien le va a poner consecuencias. No, y todos los hijos acabaron muertos. Sí, estoy hablando ya de nuestras vidas, de la aplicación en nuestras vidas. Entonces, lo que podemos entender de esta historia es que los hijos son quienes pagan el precio de que los padres no disciplinen. A veces podemos creer que es muy severo el disciplinar, establecer consecuencias para las malas conductas. Y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Pero si no lo hacemos, nuestros hijos van a pagar las consecuencias, pronto o a la larga. Qué importante es. ¿Sabes? Las cárceles están llenas de lugares, de niños, muchos abandonados porque no tuvieron quien dirigiera sus vidas. Pero muchos otros que sí tuvieron padres, pero que no les establecieron límites. Entonces lo dijeron los niños, pues no hay límite, voy a vivir mi vida sin límites. Y alguien más les estableció el límite y están encerrados. Qué importante es que aprendamos, no importa la edad de nuestros hijos, pero que aprendamos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. ¿Ok? ¿Estás conmigo? No se asuste. No, es bueno lo que estamos aprendiendo. Está en la palabra y Dios lo puso aquí para que aprendiéramos. Amén. A ver, adelante, amor. Vamos a hablar de... Okay, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Si tienen con qué apuntar, apunten. Y vamos a ver cómo podemos hacer un reglamento y por qué un reglamento. ¿Por qué tenemos que hacer un reglamento? Te voy a dar unas razones por las cuales son importantes y cómo se debe llevar a cabo un reglamento. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, como dicen que los polos opuestos se atraen, el típico que una mamá permisiva y un papá autoritario, ¿no? O al revés, un papá enojón, controlador y una mamá que le pasa tole por las venas, ¿no? Y es bien difícil que a veces nos pongamos de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con su esposo porque no se ponen de acuerdo? Ay, no seas tan duro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces esto de los reglamentos es bien importante porque la verdad nadie nos enseñó a ser papás, ¿verdad que no? Como dijimos, qué padre hubiera sido que nuestros hijos trajeran su propio instructivo en las manos, como cuando compras un muñeco, ¿no? Pero no, realmente ahora sí que hemos cometido muchos errores como papás, pero nunca es tarde, como les decimos, nunca es tarde para empezar a hacer cambios, nunca es tarde para empezar a restaurar relaciones con nuestros hijos, no importa la edad que tengan nuestros hijos, ¿sabes qué? Los hijos saben perdonar. Los hijos saben perdonar. Todo lo que se necesita es, hijo, perdón, me he equivocado, he cometido muchos errores, mi amor, pero te amo. No saben ustedes las veces que yo le tuve que pedir perdón a mis hijas, sobre todo a la grande, que fue la que más le tocó, ¿no? Y sabes que nuestros hijos perdonan y sueltan, a veces todo lo que necesitan. Muchas veces pensamos que como los papás, ¿no? ¿Cómo? Los papás de autoridad, ¿cómo le van a pedir perdón a sus hijos? No, al contrario, ¿no? Eso habla de que somos humildes y que estamos dispuestos y muestra, ¿no? Que estamos dispuestos a restaurar la relación y nuestro hijo reciba ese perdón. Pero bueno, el primer punto que es muy importante es que los papás se tienen que poner de acuerdo en qué reglas van a poner, cuáles son los límites, qué son las cosas que se esperan de cada hijo y se tienen que poner de acuerdo.
ustedes dos aparte solitos, no enfrente a los hijos, ¿verdad? Se van a poner de acuerdo. Más o menos, cada quien ya sabe, pues, qué cosas luchan sus hijos. ¿Estás de acuerdo? Si son respondones, si pierden las cosas, si se pelean, si son, no sé, que se pelean, que tienen problemas de disciplina en la escuela. Ustedes más o menos saben qué situaciones tienden a cometer sus hijos, y en base a eso, obviamente no vas a tener un reglamento por cada cosa, ¿verdad? Porque imagínate un reglamento. Pero voy a la cláusula B número 4. No, ¿verdad? Son demasiadas. Pero pueden empezar ahorita viendo qué cosas tienden sus hijos a hacer, ¿no? Como algo típico, que siempre están peleándose entre hermanos, ¿no? Y entonces ustedes se ponen de acuerdo, vamos a hacer, si se pelean los hijos, si se faltan al respeto, entonces ustedes hacen una regla, ¿no? Por decirlo. Si ustedes se faltan el respeto física o verbalmente, entonces esta va a ser la consecuencia. Y ustedes escriben la consecuencia, se ponen de acuerdo. El que hagan un reglamento por escrito y que se pongan de acuerdo de antemano los papás, ¿sabes qué están haciendo? Están haciendo un equipo y haciendo como un frente unido, ¿verdad? Para que cuando vengan los hijos, es que mi papá me dio permiso, ¿verdad? Y es que no se hacen exagerado. Y entonces el papá permisivo, o al revés, autoritario, y la mamá permisiva, entonces hay un equilibrio ahí para poner esa regla. La ponen por escrito, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Después, platican con sus hijos y le muestran a su hijo cuáles son las bases de ese reglamento, que de ahora en adelante va a pasar esto y esto y esto, ¿no? Y se los enseñan a sus hijos. No nada más de las consecuencias de las cosas que hagan mal, sino lo que esperan de ellos también, porque a los niños también hay que darles responsabilidades. ¿Sí sabían eso, verdad? A los niños hay que enseñarlos que ayuden con las labores de la casa y decirles, no sé, por ejemplo, no sé, dependiendo cuántos hijos tengas, supongamos que es un solo hijo, ¿no? O si tienes 2 hijos que se turnen, lo que sea, ¿no? Todas las noches, fulanito, Juanito, vas a sacar la basura, ¿no? Todas las noches, esto va a ser tu trabajo, todas las noches tú te vas a encargar de que el bote de basura esté limpio y lo vas a sacar, ¿no? Y consecuencias, si no lo haces, no se va a premiar porque se lo haga, porque esa es su responsabilidad. A veces por papá premiamos a nuestros hijos por algo que es su responsabilidad, ¿no? Y no. Luego le podemos hablar un poquito acerca de eso, pero aquí, si no saco la basura, ¿qué va a pasar? Lo pones por escrito. Vas a sacar la basura y además, a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Te vamos a descontar $1 de tu domingo, ¿no? Si le das $1 de domingo, pues te descuento 50 centavos, ¿no? Lo que sea. Es una consecuencia de lo que no hizo, ¿verdad? Eso es un ejemplo. O de que los niños tiendan su cama. Ya los niños después de cierta edad ya pueden tender su cama. Le dices, ¿sabes que tienes que tender su cama todos los días y recogida tu ropa? Si para cuando yo llegue a tu recámara punto a tal hora de la tarde o lo que sea, no está recogida tu ropa y tendida tu cama, entonces esa es la consecuencia. Vas a tender tu cama y no sé, a lo mejor también se te puede quitar algo de tu dinero de tu domingo. Ustedes platiquen y vean, ¿verdad? Qué cosas. Entonces, ya que platicaron con su hijo de las reglas o con sus hijos, es bien importante que su niño entienda específicamente cuál es la regla y qué es lo que se espera de cada uno de sus hijos. Que se cerciores de que lo entendió y que ellos saben qué es lo que espera de él y que él de ahora en adelante, él es responsable de obedecerla, ya no nuestra. Nosotros ya no tenemos que estarle repitiendo, acuérdate que si no sacas la basura, te va a pasar esto. Y al ratito, acuérdate que si no sacas, no. Y el reglamento ahí está, ya está. Y si llegó para las 8 de la noche, a la hora que tú le pusiste a la hora a tu hijo, ¿no? No la hizo, entonces en ese momento, sin enojarte, sin gritar, sin amenazar, tranquila, simplemente aplicas el castigo. No tenemos que lastimar, no tenemos que gritar, realmente no se necesita. ¿Se acuerdan cuando ustedes cometen una infracción? El policía no llega a regañarte, a regañadientes y decirlo que, ¿verdad que no? Simplemente te pone la infracción, no hay emociones de por medio, simplemente cool, ¿no? Y tú no le echas la culpa al policía, tú rompiste la regla y es tu consecuencia. Y lo mismo que sucede con los niños, saca las emociones de en medio y ya está la consecuencia, ¿no? Como dice mi esposo, ¿cuántas veces nuestro hijo hace algo y en lugar de actuar con madurez o con sabiduría, guiados por el enojo, le ponemos una consecuencia que ni sabemos que nosotros estamos castigando también, ¿no?
porque a lo mejor ni siquiera vamos a cumplir, pero porque estamos enojados. Y eso ya produce ira a nuestros hijos, como dice la palabra, que no provoquemos a ir a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, ya cuando tenemos esos reglamentos ya establecidos, entonces, no pasa nada, no tenemos por qué pelearnos y ahora sí que viva la paz, ¿sí? ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? Ok. Quiero agregar nada más algo, y es a lo mejor hacer hincapié en lo mismo. Planea de antemano la consecuencia, no la saques a la mera hora. Porque a la mera hora, como dices, del enojo te va a decir, 1 mes no vuelves a usar tu teléfono. O sea, ¿de veras? Y a los 3 días le vas a quitar el castigo. Mejor piénsalo bien, platícalo con tu esposa, a ver qué castigo, si tiene esta tendencia a mentir, si tiene esta tendencia, ok, ponerle la regla y la consecuencia va a ser 3 días o el fin de semana sin teléfono, en el caso que tiene su teléfono. O no puedes jugar con tu juguete favorito por 2 días. Tienes que tener claro eso para que no sea ni sorpresa ni exagerado. Así es. Y es bien importante que los papás nos mantengamos firmes en aplicar la consecuencia correspondiente. ¿Qué pasa si tú dices esta va a ser la consecuencia y a la mera hora se te olvida o no la aplicas? El típico papá permisivo, la mamá permisiva, porque lloró el nene, pues ya, ay, pobrecito, ok, mi amor. Pero mañana sí, ¿eh? ¿Qué pasa si tú no empiezas a ser firme en aplicar las consecuencias que tú le dices a tu hijo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Eh? Tu hijo te va a perder el respeto. ¿Pierdes autoridad? Exactamente. Pues no, el papá no lo va a hacer. No lo va a hacer. Justamente estábamos hablando eso en la mañana, mi esposo y mi hija, ¿no? Que hemos estado hablando de este tema. En personas que conocemos cercanas, familiares, de por qué no se le pusieron límites desde chiquitos. Ahorita ya son adultos y se siguen comportando como adolescentes. Completamente irresponsables y respondones. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa de los papás. Bueno, entonces es bien importante que hagas y que por eso la disciplina empieza por nosotros, de los papás. Porque requiere trabajo de nosotros, porque la verdad, a veces es más fácil hacer concha y ya no pasa nada, y bueno, perdón por la palabra, ¿no? Que dicen que es mala palabra, hacer flojera y no pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros, a fin de cuentas, empieza la disciplina por nosotros porque tenemos que ser constantes, ¿ok? Ok. Después, pero le explícala, mi amor. La palabra que dice Denise es que las tortugas tienen un caparazón. Ese caparazón, así se le llama, concha. Y cuando haces concha es que tienes un caparazón que todo te rebota, nada te afecta. Y por eso se dice así, ¿no? Ajá, en español, pero en mexicano, sí, ¿no? Sí. Ok. Sí, es que la clase pasada que dije esa palabra, así como que unos se asustaron, pero no. Yo no digo malas palabras, ¿eh? Ok. El número siguiente, el número 4, ¿me estás siguiendo? Aquí Después estoy, no me he de ido. cada consecuencia negativa, afirma a tu hijo y hazlo analizar en su conducta. Afírmalo. ¿Se acuerdan que hablamos que tenemos que separar el niño del problema? No si eres un flojo o eres un irresponsable o eres un grosero, no, ¿verdad? Lo vas a afirmar, sí vas a ser firme, pero vas a afirmarle tu amor. Lo puedes abrazar, le puedes recordar que lo amas y que porque lo amas lo disciplinas. Y hace una gran diferencia un hijo que después de que lo disciplinas, le afirmas tu amor. Créeme lo que es bien poderoso eso. ¿Okay? Pero yo quiero preguntarte, a ver si entiendes el por qué. Yo creo que un par de personas al menos me digan, ¿por qué yo voy a afirmar a mi hijo o a mi hija después de disciplinarla? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hago, que si no lo hago. Si nada más lo corriges, le estás diciendo, me importa la regla, me importa la conducta, me importa esto. Pero a lo mejor al tú castigarle, disciplinarlo, se está sintiendo, tal vez mal, equivocadamente, que lo está rechazando al niño. Pero cuando lo afirmas después de la consecuencia, le estás diciendo, tu conducta la rechazo, no la acepto, pero a ti te amo. Le estás separando las dos cosas, entonces no le estás afectando su autoestima, su sentido de relación contigo. Es decir, mi mamá me ama, mi papá me ama de todas maneras, haya pasado lo que haya pasado, pero no admite que esa conducta esté en mí. ¿Me explico? Puedes separar. Si no lo haces de esta manera, él está sintiendo lo personal, el ataque. Así como cuando le dices a tu esposo, tú me hiciste enojar, eres un... Y ya. Entonces dice, caray, entonces sí soy yo.
Pero cuando no, tu conducta me hizo enojar, es diferente. Es lo mismo, la misma psicología. Estás comunicando cosas diferentes, ¿ok? Ok. El que sigue es, este punto es bien importante, es no hagas demandas imposibles. Por ejemplo, hay cosas que a veces demandamos a los papás de los hijos de que nuestros hijos no tienen la capacidad de hacer. Por ejemplo, un niño que se hace pipí en la cama. Bueno, para empezar, un niño que se hace pipí, ya tiene, no sé, 9 años y se sigue haciendo pipí en la cama, muchas veces es por problemas emocionales del niño. Y es un niño que no lo puede controlar. No lo puede controlar. Entonces tú no puedes castigar a un niño por algo que no ha podido controlar, ¿verdad? O por ejemplo, el niño ya tiene más de 1 año y no ha podido dejar el pañal. Igual, hay papás que le empiezan a dar pavo a los niños por eso. No es su culpa. Entonces no podemos ponerles a los niños demandas que no están ellos capacitados para llevar a cabo. Tenemos que ser bien sabios y conocer a nuestros hijos y ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, hay niños que no tienen la capacidad de sacar muy buenas calificaciones, y algo que muy demandante, por ejemplo, en algunos papás, es que exigen en los niños que traigan puras As. Y puras As y puras As. Si no traes buenas calificaciones o un A, si te es un A, pobre de ti, lo castigan al niño. Y a lo mejor ese niño no tiene una capacidad o coeficiente intelectual, o le cuesta trabajo tener esa materia o ciertas materias, y estamos castigando para algo. Y ¿sabes qué? Y en lugar de hacerle un beneficio al niño o hacer que el niño se esfuerce por sacar una mejor calificación, el niño se siente rechazado, se siente obviamente criticado por el papá y lastimado, porque eso, en lugar de ayudar, va a lastimar el espíritu del niño. Entonces tenemos que ser bien sabios en conocer a nuestros hijos. Y a lo mejor tú tienes un hijo súper inteligente que ni estudia y saca puras As, y el otro a lo mejor le tiene que remachar, y el pobrecito apenas estuvo estudia y con trabajo se sacó una C. Bueno, esa C equivale a la A para ese niño. Entonces mejor alaba a tu hijo, alábalo, y mi amor, yo sé que tú puedes y vas muy bien, y ahí la llevas, mi amor, tú eres un niño inteligente, tú eres una niña muy capaz, mi amor, y yo sé que tú te vas a hacerle mejor. ¿Sabes una cosa? Si tú te pones a analizar, no estoy promoviendo la flojera, ni que los niños son unos baquetones que no se esfuerzan en la escuela, para nada, ¿no? Siempre, al contrario, hay que motivarlos a que nos mejoremos, ¿verdad? Pero realmente, ahora sí que está comprobado que las calificaciones que tenga pura un niño no significa que le va a tener éxito en la vida. Créeme que un niño sano emocionalmente, va a tener más éxito en la vida que un niño que se le exige pura, y que a lo mejor nunca pudo llegar a esas As, y el niño se sintió rechazado por papá y mamá. Es más importante las personas, tus hijos, el corazón de tus hijos es más importante que sus calificaciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Okay. Y también tenemos que entender como papás el por qué, porque podemos, bien fácil, yo quiero buenas calificaciones, y es la única manera que evalúas a tu hijo, y no le dices, a ver hijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y de repente bajó, y a lo mejor está enamorado o enamorada, a lo mejor tiene otro tipo de problema, que se siente afectado emocionalmente, y eso es lo que está causando malas calificaciones. O no es su vocación, a lo mejor es muy artístico el niño o la niña, y las matemáticas o la biología, lo que es memorizar, no le entra, pero ni con agua se lo puede tomar, ¿no? Entonces, qué importante es que conozcas a tu hijo y entiendas por qué, cuál es la vocación, y entonces puedes saber, ok, es que no se le facilita la memorización, pero se le facilita la lectura o las artes o los deportes. Tienes que conocerlos para saber en qué momento no está esforzándose o está flojeando, y en qué momento sí lo está haciendo. Ok. Y por último, nunca olvides que la disciplina tiene el fin de moldear la voluntad del niño y no de quebrantar su espíritu. Que lo voy a repetir otra vez. No olvides que la disciplina tiene el fin de moldear la voluntad de nuestros hijos y no de quebrantar su espíritu, ¿ok? Aunque su voluntad está hecha de acero de algunos niños, ¿verdad? Su espíritu es frágil. Entonces tenemos que tener esa sabiduría de moldear de ese carácter que tiende a ser rebelde, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Todos nacimos con una naturaleza rebelde, y esa es la que nosotros queremos tratar, pero sin lastimar y herir el corazón de nuestros hijos. Y ahí es donde entra la sabiduría de nosotros como papás, y obviamente, que eso lo vamos a tratar en la próxima clase, pues el orar por nuestros hijos, ¿verdad? Quiero terminar antes de que Oscar vaya en las causas de la mala conducta, leyéndoles esta cita que
habla de la disciplina, pero así como que mandadito a hacer. Y dice, ¿sí leen? Dice Hebreos 12, 5, dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Imagínate, si Dios que nos ama, que es un papá amoroso, nos disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo, pues cuánto más nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En pocas palabras, si tienes un hijo, yo espero que disciplines a tu hijo. Él está dando por hecho que con nosotros como papás disciplinamos a nuestros hijos. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, está diciendo un Señor que un niño que no tiene disciplina no es un hijo, ¿verdad? Un hijo que es un hijo, ahora sí que dentro del paquete entra la disciplina. Dice, si no, pues no son hijos, porque el papá al hijo disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Se dan cuenta? Venerábamos y respetábamos, ¿verdad? Dice, en pocas palabras está diciendo, los papás terrenales disciplinan a sus hijos y sus hijos los respetan. Los honran. O los honran. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pocas palabras, son pocos días realmente los que tenemos para disciplinar a nuestros hijos. 20 años a lo más. Si acaso a lo mejor 18 si se van al college, ¿no? Es un tiempo bien rápido. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta levantarse todos los días temprano? ¿A quién le gusta comer sano? ¿Verdad que no? A nadie nos gusta la disciplina. ¿A quién le gustan los tacos de barbacoa? Eso no es disciplina. Mi inversión me costó, dicen. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, a los que en ellas lo han practicado, ¿verdad? Los que hemos ejercitado la constancia, el estar ejercitando, porque eso se necesita constancia, ser disciplinado, porque lo difícil no es empezar, lo difícil es continuar y terminar bien, ¿verdad? ¿Tú habías leído antes esta parte de la Biblia que habla de la disciplina? ¿Te habías dado cuenta qué clarito te dice, papá, disciplina a tus hijos, si los amas? No si los odias, no si estás enojado con ellos, si los amas, disciplínalos. Qué importante es que vayamos al manual de la vida para esta tarea que tenemos como papás. Ahora, ¿por qué se portan mal los niños? Andrés, vamos a pasar la charola de la ofrenda en este momento para darles esta clave, para que sepan el secreto de los papás. ¿Por qué creen? ¿Por qué crees que se portan mal los hijos? ¿Tú ya sabes? ¿Ya se te reveló? ¿O tus hijos? Los tuyos. Bueno, hay una frase que dice que reglas sin relación causan rebelión. Sí. Solamente tener las reglas Sí, es una de ellas, sí, es claro una que causa, sí. claro. Bueno, vamos a mencionar hoy 4, para si quieres tomar nota, pero tómalas en cuenta para que te armes de un criterio para conocer y entender a tus hijos, ¿ok? La primera, y todos van a decir, ese es mi hijo. Sí, se portan mal porque el niño es muy inteligente. Y a lo mejor está en el salón de clases y los maestros te dicen, es que Juanito no se está quieto, no pone atención en la clase, está distraído, está hablando, platicando, etcétera. Ok, ¿cómo voy a saber si esto es lo que pasa con mi hijo? Pues platicas con él. Muchos maestros en la escuela te dicen, ¿sabes qué? En sus exámenes no estudia, lo hace muy bien, lo quieren subir. ¿Por qué? Porque los maestros ya se dan cuenta, porque ellos lo tienen en su clase y ellos le hacen exámenes y ellos pueden evaluarlo.
O tú puedes hablar con tus maestros, pero si no te involucras y no sabes, pues no Pero vas a... muchas veces en las escuelas públicas, especialmente que son tantos alumnos, realmente los maestros no tienen, digamos, la capacidad de poder evaluar a cada niño. Simplemente ven, se porte mal y punto, y hablan al papá y se porta mal y se porta mal, ¿no? Entonces es bien importante que si tú ves que tu hijo es un niño inquieto y tú ves que es inteligente, entonces posiblemente es porque el niño se aburre en el salón de clases. Entonces es bien importante que lleves con un psicólogo escolar, no sé cómo les llaman a esos que les hacen un quiz de coeficiente intelectual para que vean su nivel de inteligencia del niño, y a lo mejor una de las causas puede ser esa, ¿verdad? No quiere decir que todos los niños son así, pero puede ser una razón que como simplemente los papás estar alertas, ¿no? Pero, y sin embargo, sus calificaciones hablan. Porque no te digan, no puedo. Cuando te dicen no puedo, no lo entiendo, pues no es este el caso, ¿no? Pero cuando el niño tiene buenas calificaciones, y tiene un hiperactivismo o una mala conducta, te estás dando cuenta. Hay señales que como papás, sí conocemos a nuestros hijos, podemos notarlas, ¿no? Y no pueden llevar a sus hijos con cualquier psicólogo, porque aquí está ahorita de moda el famoso ADD, quién sabe qué, el HDD, y así a todos los meten a eso y les empastillan, ¿no? Bien fácil. Y así los papás ya no tienen que lidiar con los niños. Entonces, créeme que todos, ¿quiénes de ustedes crecieron con ese diagnóstico? Escuchándolos, es que este tiene déficit de atención y no sé qué, y con hiperactividad. Muchas veces que son niños inteligentes, pero ahorita ya está de moda que todo es más fácil, ¿no? Empastillar. Entonces, no te creas todo lo que te dicen, ¿sí? Cada vez que llevamos a los niños al doctor, necesita pastilla. Yo le digo, no necesita ninguna pastilla, no le des pastilla al niño, no le des droga al niño, porque eso no es bueno. Mira, yo no te puedo decir cuándo sí, cuándo no, porque no conozco a los niños, pero yo creo que sí hay que pedir mucha sabiduría al Señor y ver no nada más un doctor, sino varios, inclusive hablar con el psicólogo de la escuela, en fin, ver varias opciones. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Yo en lo personal, pues yo entre menos medicina mejor, ¿verdad? Pero ahora sí que ustedes vean el criterio de los psicólogos, ¿no? Nuestros hijos están bien, solo que cada que otra vez que lo llevamos al doctor o cualquier situación, o seguido el doctor empieza a diagnosticarle medicamentos y que necesita medicamentos porque el niño está hoy hiperactivo y que está... Y yo me le quedo mirando. Y no creo eso. ¿Qué edad tiene su hijo? No, yo tengo 3. No, pero ¿qué edad tiene el niño que le dicen que tiene alma y espíritu? Ellos nada más se enfocan en lo que ven, ¿verdad? Y ellos no pueden entender las cosas espirituales, pero nosotros sí. Y hemos visto el poder de la oración en muchos niños que han sido diagnosticados en diagnósticos fuertes. Hemos visto el poder de la oración, que eso es mucho más poderoso, porque a fin de cuentas el alma y el cuerpo se tienen que alinear al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Eso es de la medicina más poderosa que tenemos nosotros como papás con nuestros hijos, es la oración definitivamente, ¿no? No ignoramos que la ciencia puede ayudar, ¿verdad? Pero a fin de cuentas el que da la última palabra es el Señor. Ok, vamos a ver otra razón. Ya estamos viendo entonces el nivel de inteligencia. El niño muy inteligente va a estar más inquieto, va a estar aburrido y va a parecer como un niño que se porta mal. Otra razón es que la verdad los cambios a veces son difíciles para los niños. Problemas entre papá y mamá, si constantemente discutes, les causa estrés a los niños, ¿sabes? Si enfrente de ellos tienes la costumbre de discutir, muchas veces nosotros lo hicimos discutir enfrente de nuestros hijos, les causa estrés, siempre se pelean y se sienten inseguros y va a afectarles. Si se cambian de casa, de ciudad, estaban acostumbrados a sus amiguitos, se sentían seguros ahí, y a conocer a gente nueva, les causa estrés. Un divorcio, como dice Liz, la muerte de un ser querido, o sea, su entorno, su ambiente son frágiles los niños, tienen que sentirse un ambiente seguro, donde hay seguridad, donde hay aceptación para ellos. Entonces, esto es muy importante. Perdón, mi amor, que interrumpa. Esta es una forma de ellos de expresar su tristeza, de que están tristes, les afecta. Muchas veces a los niños les cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios, y es una manera como lo demuestran. Yo me acuerdo cuando recién nos cambiamos, mi esposo y yo, de San Diego a Tulsa, les afectó muchísimo físicamente. Para empezar, mis hijas siempre enfermas, siempre, una todo el tiempo con migrañas, la otra del estómago, y hicimos miles de estudios y nunca le encontraron nada. Obviamente después nos dimos cuenta pues que era estrés lo que traían. Una de ellas toda la vida deprimida, no quería salir, se deprimió completamente,
estaba enojada. Duramos yo creo que como un año para más o menos calmarla, porque siempre, y era estar hablando con ella, y aquí al marido es al que le tocaba lidiarlo con ella en las noches, y que a veces eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, y él y yo seguían platicando, porque la otra es que por qué nos venimos aquí, y que yo me quiero regresar, y que odio este pueblo, y era de cada ratito, ¿verdad, mi amor? Cada ratito estaba hablando con ella, porque acuérdense que les dijimos que es una niña de voluntad firme, y obviamente a ella le cuestan los cambios. Y obviamente, pues sí fue una situación difícil, pero es algo normal. Muchas veces los hijos se portan mal como una manera de expresar estoy triste, estoy decepcionado, como decíamos, ¿no? Por un cambio, ¿sí? Sí. Y otra vez, acuérdate, los círculos más importantes de los hijos, de los niños, son papá y mamá. Y que papá y mamá le ayuden a conectarse con Dios, porque papá y mamá no siempre todo el día están con ellos, pero si ellos conocen al Señor, ellos saben que Dios siempre está con ellos. Qué importante es la labor de un padre para llevarle seguridad, aceptación a un niño. ¿Amén? Ok, otra razón por la cual los niños se portan mal, y tómala, papá, ahora sí, mamá, ahora sí te toca a ti, porque los papás no les enseñamos a respetar las reglas antes, y si no les enseñaste, luego te quejas, es que yo no entiendo por qué mi hijo es así, o porque yo no, si Oscar no era así, ¿cómo? Pues nunca le pusiste reglas ni límites, y después te maneja con berrinches, te maneja con gritos, te maneja, aunque tenga 20 años o 30 años, te sigue haciendo los mismos berrinches. Y tú, ¿por qué será así, mi hija? Y te hace escenas con la otra gente, ¿no? Y te falta el respeto delante de otra gente. ¿Por qué? No hay respeto. Y va y entra a la casa de los vecinos y ni con permiso, ni buenas tardes, ni por favor, ni nada. ¿Y a quién crees que le van a echar la culpa? ¿Al niño o al maestro? Qué importante, papás, que sepamos ser moldeadores de vidas. Recientemente vimos una película que se llama Como Flechas. Y es que la Biblia habla de que nosotros como flechas a los hijos los apuntamos y los lanzamos. Nosotros los enviamos y le tenemos que dar dirección a nuestros hijos. Qué importante es que los límites que les pongamos hagan una diferencia en su vida, para que los niños no sean gobernados por sus emociones, por sus gustos, por sus caprichos, sino por principios, por valores, como nosotros lo somos, ¿verdad? Fíjense, les voy a contar rápido un testimonio. A mi vecina, bueno, la que era mi vecina, ya se murió. Y ella tenía dos jovencitas, dos hijas jovencitas, en los 20s. Y una amiga mía, cuando ella estaba enferma de cáncer, mi amiga la cuidaba. Y ella me decía, oye, es que no sabes, me dice, sus dos hijas no sabes qué mal la tratan. Ya ni porque está enferma, pero llegan y le gritan y le faltan el respeto horrible. No vivían ya con ella. No vivían con ella ya, nada más iban a visitarla. Una de ellas en drogas, con un hijo. Cada ratito, me acuerdo una vez nos fue a tocar la vecina llorando, ¿te acuerdas, mi amor? Por favor, oren por mí, porque mi hija acaba de chocar y mató con el con el que chocó, y mi hija andaba bajo el efecto de las drogas y estaba mi nieto en el carro, en el car seat, o sea, problemas así cañones, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿qué pasó con esta señora? Yo pensé, dije, a lo mejor fue una mamá muy estricta o las lastimó a sus hijas para que les hablen hasta la fecha, en los últimos días antes de morirse. Una de ellas ni siquiera fue al hospital a verla, no fue ni siquiera al entierro. Así de plano. Digo, qué triste, ¿no? Tenés dos hijas nada más y que no te quieran y que te traten así. Y platicando con mi amiga, le dije, oye, pues que ella hizo algo, las lastimó, ¿qué pasó, no? Me dijo, pues ella dice que su error que cometió con sus hijas fue que nunca las corrigió. Siempre las dejó hacer lo que ellas quisieran, como ella era mamá soltera y ella sufrió mucho de niña y no quiso ser una mamá estricta porque su mamá de ella era muy, la abusaba físicamente. Entonces dijo, yo no voy a hacer lo mismo con mis hijas. Y entonces fue al otro extremo, nunca las corrigió, nunca las disciplinó, les compró todo lo que querían y las malcrió. Dijo, las malcrié, ese es mi problema. El problema con mis hijas es que las malcrié. Pero yo, ¿qué extremos? O sea, qué grueso que un niño le pierda el respeto a un papá porque un papá no se atrevió
a corregir. Y en cierta manera, dice la palabra que provocamos a ir a nuestros hijos cuando no los disciplinamos. Porque hay resentimiento con el hijo de que, ¿por qué no me disciplinaste? ¿Por qué no me enseñaste el bien y el mal? ¿Por qué no me pusiste límites? Nuestros hijos necesitan límites. Ellos los necesitan. Ellos nos necesitan a nosotros. Un niño no tiene el criterio para decidir muchas cosas. ¿A qué horas es buena hora llegar a casa? ¿A qué horas? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de comer? ¿Cómo debo de vestirme? ¿Cómo debo comportarme cuando estoy en un grupo? Ellos nos necesitan a nosotros. Para eso tienen a sus papás. Y esa es nuestra chamba. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y obviamente eso cuando crecen los niños crecen con mucho resentimiento. Sigamos. Ok. Y por último, y esta es bien importante también, es la cuarta razón. No son las únicas, pero creo que son de las más relevantes para nuestras vidas aprender. ¿Por qué se portan más mis hijos? Bueno, porque el niño tiene una inteligencia mayor, porque está sufriendo cambios en su vida que le está costando trabajo adaptarse, porque yo como papá, mamá, no le puse límites a tiempo y no les he dado seguimiento, no he sido constante en hacerlo. Y por último, porque me están protestando mi hijo o mi hija, porque no se siente amado, no se siente aceptada o seguro en el hogar. Y es el otro extremo del que habla Liz. Uno es que los consientas mucho y la otra es que lo abandonas, que lo maltratas, que tienes, como decían hace un momento Isabel, de que puras reglas, puras disciplinas, pero no estableciste una relación. Entonces le estás diciendo al niño, tú no eres importante, nada más las reglas de la casa. Tú no eres importante, nada más tu mamá y yo, o tus otros hermanos. Hay que estar bien seguros que tenemos establecida una relación de amor con nuestros hijos y que le estamos construyendo cada vez. Que hablas, si tienes muchos hijos, que hablas en particular con cada uno. No dices los chamacos, ¿no? Los niños allá. A veces hablamos así en general delante de ellos y no, tenemos que hablarle por nombre. ¿A cuántos de nosotros, si tuviste varios hermanos, no te decían el nombre de tus hermanos y hasta el final te tocaba que yo tengo 2 hermanas y me podían decir a mí, Gaby, Adriana, perdón, Oscar. Pues yo soy el hombre. ¿Por qué no me atinaba? Y a todos nos pasó, ¿no es así? Que te decían todos los nombres y al final. Pero qué importante es que nuestros papás nos hablen por nombre, digan, Oscar, ay, ese soy yo, presente. ¿Te sientes especial? Qué importante que tengamos esa comunicación personal. Aunque sea un ratito en la noche, si llegas papá a la casa, que me puedo identificar más con el hombre, ¿verdad? Y que llegas al papá con tus hijos y vas un ratito a orar por ellos, ay, ¿cómo te fue en el día? Y te quiero mucho y lo abraces. Aunque sea tantito el tiempo que diario, son de veras gotitas de amor que estás dejando en el corazón de tus hijos. Es establecer una relación. Ellos te van a amar porque eres su papá. Hayas tenido millones o no hayas tenido millones, eso no eres su papá. Y lo que más les importa a ellos es no el carro que traías, no si los llevaste de viaje a Acapulco, si pudiste, qué padre, si fuiste a Disneylandia, qué bonito, lo van a acordar, pero que los amaste y que los abrazaste y que estabas así ahí, eso es más importante. Que te vas al parque a jugar fútbol un ratito o lo que sea, que lo llevaste a tomar un helado, esas cosas se quedan, relación, ¿ok? Y no va a estar rebelde tu hijo, porque jamás se sintió amado por su papá o su mamá. Ahora, en este punto de cuando un niño no se siente amado, porque a lo mejor simplemente hay papás que les cuesta mucho trabajo expresar su amor a sus hijos, ser cariñosos. Y a veces lo que cometemos el error de que mi hijo está lastimado, está herido, está sufriendo, ¿no? Por lo que sea, porque me divorcié, porque lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Queremos darle al hijo todo lo que pide, queremos apapacharlo. Y sí, es importante para poder sanar su corazón, el ser más expresivos, el abrazarlos más, el afirmarlos más con nuestras palabras, pero no es el lugar de las reglas. Son las dos cosas, es bien importante. No podemos desechar las reglas se siguen, ¿cómo se dice? Cumpliendo, marcando, estableciendo, pero obviamente yo como papá tengo que trabajar en mi relación con mis hijos, en mi comunicación con mis hijos, en conocerlos, en conocer su corazón, qué les gusta, qué no les gusta, qué les molesta, por qué está triste, por qué está enojado, por qué se pelea. Conoce a tus hijos y la única manera que los vas a conocer es pasando tiempo con ellos. ¿Dudas, preguntas al momento?